Bueno, ahora vamos a pasar a otro fragmento de las proposiciones del final del primer volumen. El fragmento que vimos hasta ahora es el referido a la tarea del iniciado como investigador, como estudioso, para comprobar por sí mismo las verdades que ha recibido de sus maestros. Cuando él completa ese ciclo de investigación, él ya se convierte en maestro y entonces está en capacidad de ayudar a otros que vienen detrás en ese proceso. Ahora vamos a ver algo sobre las jerarquías. Lo que nos interesa del fragmento visto hasta ahora es que no toda investigación clarividente es corroborada por el cuerpo de investigadores y siempre queda la posibilidad de que se hayan deslizado errores en libros, en escritos con investigaciones clarividentes. Ahora vamos a ver otro punto que también puede ser conflictivo, pero que nosotros no vamos a polemizar en la tarde de hoy. Vamos a ver este punto y cada uno después, con el correr del tiempo, puede en su hogar, en su casa, releer, reflexionar. Las páginas están impresas en la Doctrina Secreta. La Doctrina Secreta es uno de los tantos libros de teosofía y creo que su autoridad emana de las mismas enseñanzas que tiene. Si no le queremos dar otra autoridad, por lo menos dimana de las enseñanzas que contiene y son dignas de ser reflexionadas. Vamos a volver al estudio de esta mañana, a las jerarquías, y vamos a ver parte de su naturaleza. Algo de lo que vamos a leer ya se leyó, pero igual lo volvemos a leer. Y después otros pasajes que hablan de la relación de las jerarquías con el hombre. Este pasaje fue leído, vos se lo lee y sigue. Hasta acá. Resumo do volume 1, página 306, proposição 6ª. Todo o cosmos é dirigido, vigiado e impulsionado por uma série quase interminável de hierarquias de seres sencientes, cada qual cachorrãs ou anjos são os mensageiros, exclusivamente no sentido de agentes das leis kármica e cósmica. 306. No meio, variam ao infinito os seus respectivos graus de consciência e de inteligência, e chamar espíritos puros a todos eles, sem qualquer toque terrestre, aquele toque que o tempo costuma imprimir em suas presas, é simplesmente uma licença poética, porque cada um destes seres ou foi um homem num Manvantara anterior, ou vai sê-lo no atual ou em Manvantara futuro. Quando não são homens incipientes, são homens aperfeiçoados. E em suas esferas superiores e menos materiais, não diferem moralmente dos seres humanos terrestres, senão em que se acham livres do sentimento da personalidade e da natureza emocional humana, duas características puramente terrenas. ¿Prosigue? No, hasta ahí. Bueno, parte de la lectura se leyó esta mañana, pero este último párrafo
expresa lo que vamos a encontrar en la doctrina secreta en muchos pasajes. Y es que toda mónada que puebla el universo o fue humana en manvantaras anteriores o viene, esté donde esté, a ser humana, en este manvantara o en futuros manvantaras. El conflicto que puede aparecer con esta afirmación no es una afirmación aislada, de que las mónadas vienen a ser hombres o fueron seres humanos, se encuentra en muchos pasajes del libro, es decir, forma parte de la doctrina oficial del libro en su exposición de las enseñanzas ocultas. La dificultad que ofrece al estudioso de teosofía que ha leído otra literatura es que las mónadas que transitan por nuestra cadena, la cadena terrestre, al llegar a cierto punto de la evolución, bifúrcase, se abre en dos esa evolución. Algunas mónadas pasan a la evolución angélica, a la evolución de los ángeles, y otras mónadas pasan a la evolución terrestre. Esta enseñanza yo la vi aparecer por primera vez en el libro Fundamentos de Teosofía de Gina Rayadasa. En el orden de la literatura teosófica, la enseñanza de la bifurcación, de que se abre en dos la evolución monádica y que un grupo pasa a un tipo de evolución y otro tipo otro grupo de mónadas a la evolución humana, es reproducida después en algunas revistas y en otros libros, pero aparece en Fundamentos de Teosofía. El libro Fundamentos de Teosofía fue muy popular en la sociedad teosófica, fue muy estudiado. Diré que mis primeras palestras, cursos de teosofía, yo los preparaba en base al libro Fundamentos de Teosofía. Fue muy utilizado, repito, durante años. Ahora ha caído un poco en desuso por más de una razón, pero en ese libro, cronológicamente, aparece la enseñanza de que estoy hablando. El libro fue escrito, Fundamentos de Teosofía fue escrito en la primera o en la segunda década, quizás alguno pueda ayudarme, en la primera o a más tardar en la segunda década del siglo que terminó. En 1915-20, bueno, más o menos para esa data. Para esa data empezaron a aparecer manuales de teosofía, empezaron a aparecer un poco antes. El primer autor que escribe manuales de divulgación, libros donde las dificultades quedan obviadas y se da un panorama, una visión de las enseñanzas teosóficas, quienes primeros escriben eso fueron Yach y Añe Besant. El Océano de la Teosofía es un libro de divulgación teosófico. Las nociones de teosofía de la señora Besant son libros de divulgaciones. Es una investigación de los 7 principios del hombre. Añe Besant ese libro fue escrito antes de que terminara el siglo XIX. Fue escrito después que falleció Blavatsky y unos 3 o 4 años después que la señora Añe Besant ingresó a la Sociedad Teosófica. Es uno de los libros primitivos de teosofía y ella, basándose en la doctrina secreta, hace una investigación de los 7 principios del hombre y después de la evolución humana bajo las leyes de karma y reencarnación. Não estaria escrito com o nome de 7 princípios do homem? Bueno, como Depois temos que fazer uma pesquisa. Como quiere que sea, creo que en la segunda década aparece la enseñanza de la bifurcación de la evolución monádica. Inclusive el libro Fundamentos de Teosofía tiene un diagrama en que se ve una especie de flor y una rama es la evolución angélica, otra rama con su flor es la evolución humana.
Y a partir de ahí esa enseñanza fue conocida, estudiada y aceptada por los teosofistas, por lo menos por una gran cantidad de teósofos. La doctrina secreta sabemos que fue escrita en la anteúltima década del siglo XIX, de modo que Blavatsky murió, creo que en 1891, ustedes me van a ayudar, y febrilmente ya estuvo escribiendo la doctrina secreta desde 2 o 3 años antes con mucho apuro, porque sabía que tenía un plazo corto de vida, que en cualquier momento ella se iba definitivamente, y escribía mucho y tenía intención de ampliarla, de ampliar la doctrina secreta. Dejó mucho escrito para hacer un tercer volumen, porque cuando ella vivía, la primera edición fue en 2 volúmenes, son unos volúmenes grandes que se editaban en aquella oportunidad. En la doctrina secreta, esta enseñanza de que toda mónada que puebla el universo ideal es el conjunto de mónadas que en la doctrina secreta se llama la mónada universal. Y esa mónada universal contiene a las mónadas individuales que están funcionando por todos lados del sistema, en las esencias elementales, en el mineral, en el vegetal, en el ser humano, etcétera, etcétera. Ella, en la doctrina secreta, al exponer la enseñanza de por qué, miren ustedes, de por qué toda mónada tiene que pasar por la evolución humana, obligatoriamente, la palabra obligatoriamente aparece más de una vez, es porque ella briga con la teología cristiana que dice que los ángeles son sustancias espirituales, son espíritus puros que gozan de la beatitud, de la bienaventuranza eterna, que están contemplando el trono de Dios, que nunca tuvieron sufrimientos y que sin ninguna lucha se convierten desde su nacimiento en seres espirituales. Dice, mientras que Dios para los hombres pone luchas, tragedias, dolores, encarnaciones y fin, dice eso dice la doctrina secreta, es injusto y por eso todas las almas pasan por la evolución humana, porque no hay espiritualidad sin lucha y no se consiguen los estados espirituales sin mérito. Los estados espirituales se ganan con mérito, después de haber triunfado en las pruebas de la existencia. Así tenemos nosotros acá esta doctrina que creo que tiene que ser revisada a la luz del resto de las enseñanzas teosóficas de diversos autores. ¿Quiere seguir leyendo? Hasta ahora no abrimos juicio, estamos exponiendo. Os últimos, isto é, os aperfeiçoados, estão para sempre libertos daquele sentimento, porquanto, a linha A, já não possuem corpos carnais, este peso que entorpece a alma. A linha B, não encontrando obstáculos, o elemento espiritual puro, ou estando mais livre, são menos influenciados por Maya que o homem, a não ser que este seja um adepto, isso é, capaz de manter completamente separadas suas duas personalidades, a espiritual e a física.